I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Sergio Llorente. Bienvenido de nuevo a Psych and Roll, en este caso al episodio 139. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Javi? Bueno, encantado de estar aquí. Estoy ilusionado por la conversación que vamos a tener y nada, seguro que queda algo estupendo para que la gente pueda entretenerse un ratillo. Sabes, no sé si esto lo tenías en la cabeza, que eres la única persona, junto con Laia Palau, que a día de hoy ha repetido participación en este nuestro querido programa. O sea que... Jolín, ya desde el principio ya con presión. Vale, pues intentaremos estar a la altura de Laia, aunque va a ser imposible, pero bueno, con muchas ganas. Es que tengo muchas ganas de hablar contigo porque hay muchas cosas que seguramente vayamos a tocar que le rondan a la gente por la cabeza, así que... 100%. Además, bueno, ya te lo conté el otro día por audios cuando te hice la propuesta. Al final, bueno, yo nunca me planteé que esto fuera un podcast donde que cierto tipo de perfiles pasaran recurrentemente, como si consideran necesario otros programas, pero el otro día lo pensé y dije, hostia, realmente lo del Haya fue anecdótico porque simplemente quería que el aniversario del episodio 100 pues viniera la misma persona que vino en el episodio 1, o sea, era más una cuestión emocional que buscando un punto de encuentro. Y yo te dije, coño, Sergio se pasó con Víctor hace ya, pues viniste el 12 de diciembre del 21, se subió vuestro episodio, el episodio 17. Estaba yo en Bruselas, me acuerdo, sí. 4 años casi y medio. Y bueno, ya sabes que era un tío al que aprecio mucho su discurso, su manera de pensar, y como ya sabes que esto tiene cero pretensión, dije, pues le voy a enviar un WhatsApp a ver si le apetece echar una conversación. ¿Qué crees que ha cambiado en ti desde la última vez que pasaste por aquí? Por poner una fecha temporal. O sea, ¿qué ha pasado en el Sergio desde hace 4 años y medio hasta ahora? Bueno, me gustaría saberlo, diría que mucho, porque a mí me pasa con cierta frecuencia que cada vez que cae en mis manos algún documento que me parece interesante, me hace replantearme todo lo que he aprendido durante los últimos 5 años. Entonces, recuerdo episodios allí en Bruselas donde, por el contexto en el que había dentro del equipo, pues incluso yo te diría que no estuve a la altura de lo que se esperaba de mí. En algunos casos sí, y creo que en algunas situaciones en las que yo no reaccioné tan bien, porque al final era el jugador más referencia que teníamos en el equipo, ahora sí que las sabría manejar. Pero también hay cosas que ahora no sé manejar que seguramente dentro de un par de años pues sepa resolver con más solvencia. Yo creo que la clave es seguir queriendo saber más y querer seguir siendo no mejor ni peor, pero rodeándote de buenas personas es más fácil ser mejor. Y entonces yo intento elegir ese entorno lo más acertado posible para que me enfoquen en la dirección en la que quiero ir, esto todo fuera de la pista. Luego en la pista, pues en los ratos que estoy, pues se ve reflejado esto. Y hay una anécdota que es graciosa porque yo intento contar mucho. Yo antes tenía más mala leche jugando y más colmillo, pero también la tenía fuera. Era menos empático, era más egoísta. Y con gracia intento decir que me han convertido en peor jugador, lo cual es mentira. Hay cosas en las que ya no soy tan afilado como el cuchillo que era antes, pero hay otras cosas que sí soy capaz de equilibrar dentro de los equipos que quizá no sepa equilibrar nadie más con el que yo me haya cruzado por ahora. Hay jugadores de todos los tipos
pero jugadores con el feeling de estar dentro de un equipo y tener una visión global, tanto incluyendo a los entrenadores, es complicado tener. Y creo que por estudiar y por estar atento y por caer en entornos en los que había gente muy buena, pues me he conseguido convertir en alguien así. Bueno, me sigo convirtiendo en alguien así. Pues más o menos eso es lo que veo desde el año de Bruselas, es en el que grabamos con Funky para Volap y Psych and Roll. Total. Porque esto, ¿notaste algún punto de inflexión de ese cambio de ser pues, un poco ese hijo puta dentro y fuera? Porque siempre tuviste esa curiosidad, un momento que ya como que se juntaron esto de conectar siempre los puntos a posteriori, ¿no? Que siempre los puntos se conectan hacia atrás y tenemos un poco como esos momentos de decir, hostia, ¿y esos son los realmente promotores del cambio o fue más una acumulación que al final pues te fue Bueno, orientando hacia esos pequeños movimientos, pero que cuando se acumulan, pues obviamente los miras hacia atrás y dices, pues obviamente soy una persona totalmente distinta de la que era hace 10, 15 años y qué bonito también, ¿no? Sí. A ver, siempre mirar hacia atrás te da perspectiva para ver hacia dónde quieres ir. Yo tenía una mentalidad hasta los 24, 25, 26 de no me digas nada que yo ya lo sé casi todo. Y si me quieres decir algo vas a tener que buscarte la grieta, vas a tener que crearte la grieta para que yo te escuche. Y esa cosa, que es ignorancia, se puede llamar ignorancia, nos pasa a muchos de jóvenes y la tienes que ir puliendo. La ignorancia o la inconsciencia también viene con algo bueno, que es te das cuenta de menos cosas que pasan a tu alrededor, con lo cual estás más enfocado en las cosas que te pide el juego. Tienes menos pájaros en la cabeza cuando juegas, tienes la misión más clara, pero también eres incapaz de ver, por ejemplo, qué necesitan tus compañeros. Eso es algo a mí ahora que me parece una locura que yo fuera ese tipo de jugador, siendo el jugador que soy ahora. Y yo creo que el punto de inflexión, bueno, más allá de salir al extranjero para jugar de extranjero, nunca mejor dicho, y ver cómo era el baloncesto fuera de España, porque aquí pensamos que somos los mejores del mundo en todo, pero hay muchas formas válidas de hacer lo mismo fuera. Me vino genial para abrir un poco la mente, para ver cómo respiraba el jugador que no es doméstico y ahora a la vuelta de Bélgica lo he agradecido mucho porque entiendo mucho más cómo se siente un tío que está lejos de casa, cómo se siente un tío que no entiende lo que dice el entrenador, cómo se siente un compañero que a lo mejor lo más importante para él es estar en un piso en el que estar a gusto y no lo está consiguiendo y eso le tiene frustrado y eso puede afectar a su carrera. Bueno, ¿cómo le puedo echar una mano en todas esas cosas a gente que viene a tu país a jugar al baloncesto? Y bueno, quizá una de las cosas más importantes es el proyecto de Volap, la responsabilidad que conlleva hacer ese proyecto te lleva a estudiar y a interesarte por cosas que antes no te interesaban. Y en ese estudio, en esa indagación, pues te vas transformando. Como es inevitable, te vas transformando en alguien que de repente que no tenía una mentalidad colectiva de nivel alto, pues la empieza a tener. Y una de las cosas que yo creo que más destacan ahora de mi juego es que juego en equipo, tanto cuando estoy en la pista como cuando estoy fuera. Y eso es una de las cosas que yo creo que hay que hacer más énfasis, sobre todo en edades tempranas, porque la educación que le damos a los jugadores de cualquier deporte es muy importante para su carrera, si llegan a tener la oportunidad de llegar a jugar profesionalmente a un deporte. Decía lo de que, un poco con ese tono humorístico, aunque pueda tener cierto porcentaje de verdad, ahora lo aterrizamos, que te han hecho peor jugador. ¿Crees que un deportista debe de tener cierto componente de egoísmo, de tendencia a pisar y no a ser pisado para ascender en esta carrera de la rata en la que todos andamos un poco metidos? Pues lo ideal sería que no. Lo ideal sería que no. Pero el escenario en el que estamos, te diría que es inevitable que hay que serlo.
hay que serlo porque los intereses que se mueven dentro, por ejemplo, del baloncesto profesional son demasiados. Hay gente que tiene proyectos a los que quiere dar larga vida, hay gente que pasa por esos proyectos que está un año y quiere hacerlo lo mejor posible para rebotar e ir a otro proyecto mejor, hay gente que depende de cómo juegue un par de años, entrar en su momento más importante de carrera va a ser lo siguiente y solo puede estar pensando en eso. Entonces, si hablamos del juego en concreto, sí que es muy importante la picardía y creo que eso se está perdiendo. O sea, ya no hay jugadores pillos, listos, que sepan conectarse entre ellos para sacar rendimiento. Y luego creo que fuera de la pista hay menos gente transparente que transparente. Y es una pena, la verdad. A mí me da pena que el deporte a veces se empañe con cosas así, pero es que es inevitable, es lo que está pasando. No en deporte profesional, porque ahora ya se está viendo que en deporte de formación los equipos que dominan el baloncesto de formación en España, la mayoría de los equipos tienen bastantes jugadores procedentes de otras nacionalidades, que eso ya conlleva unos intereses del jugador que aterriza aquí, del que lo trae, del proyecto que puede ser. Eso genera unas nuevas emociones en familias que de repente ven que su hijo puede ser cortado de un equipo donde ha estado 4 años y ya no puede formarse en ese equipo porque hay otro interés que entra por medio. Bueno, yo siempre digo que dentro de todo este caos que se sostiene, que no sé cómo se sostiene, pero se sostiene, la película es muy larga. Y siempre hay gente que te va a ayudar, siempre hay gente que va a estar de tu lado, siempre hay gente... Dentro de todo este movimiento de gente hay gente muy buena. Y solo tienes que encontrarlos y acercarte a ellos. ¿Tenías idealizado el deporte cuando eras más joven? O sea, lo que era Bueno, yo lo he vivido en lo que era casa la desde hace carrera mucho. deportiva, ¿no? Claro. Bueno, o sea, yo sabía por mi padre que llegar a tener la oportunidad pasaba por el sacrificio, por renunciar a cosas, eso lo tenía clarísimo. Y luego no eres consciente cuando eres joven de todo lo que hay debajo de, ¿sabes? La típica foto esta del iceberg donde solo se ve la punta, Sí. tú no sabes lo que hay debajo cuando eres joven. Te vas enterando, es como ir a la universidad, en el primer curso de universidad pues estás ahí encantado mirando a ver qué tal, pero no te enteras realmente lo que está pasando. Igual cuando entras a un trabajo por primera vez, o sea, ves lo que tus ojos son capaces de ver. Y más cuando te vas haciendo mayor y vas cogiendo experiencia, pues empiezas a entender todo, empiezas a entender pues lo que buscan los entrenadores de un jugador, lo que buscan los clubes, en qué momentos se requiere más del talento, en qué momentos se requiere más jugadores que sepan hacer más cosas, que no sean solo generar cosas de juego. Bueno, hay de todo. Yo creo que, y esto es duro decirlo, pero hay pocos equipos ahora reconocibles que sean un equipo de baloncesto profesional, pero porque la mentalidad que hay ahora es muy diferente a cuando yo entré a jugar. Entonces, yo cuando me acuerdo cuando entré a jugar, pues ya era avanzado, pero aún así había bastantes más jugadores de España, donde todos compartíamos cosas, donde entrabas al vestuario y no había 12 tíos mirando el móvil nada más terminar, donde perdías un partido y decías, joder, pues nos vamos a cenar y hablamos de las cosas, a ver qué tal, qué podemos solucionar. Y ahora eso, aunque se siga haciendo y hay gente con la que lo haces y está súper a gusto, pues es como un esfuerzo. Es un esfuerzo y se ha perdido un poco la naturalidad en esos temas. ¿Recuerdas algún momento de ya dejar de idealizarlo, de entender más la parte cruda, de verlo más como un trabajo en el mejor sentido de la palabra, como una función que realiza, pero quitarle esa parte tan poética que Sí, muchas el veces es más año... narrativa que real, claro. Mira, mi carrera, o sea, yo he tenido la suerte de que me pegaran 2 cortes cuando era joven, uno con el Real Madrid y otro con la selección sub-20. Merecido los dos, o sea, yo no daba el nivel, no es que no diera el nivel, es que había un tío que era mejor que yo y ya está. En la sub-20 teníamos grandes bases, Alex López, Dani Pérez, José Simeón,
y Josep Frank. Y ya fueron 4 bases y yo me quedé fuera. Y esas dos momentos de sufrimiento, porque cuando eres rechazado sufres, es inevitablemente que sufras, te dan herramientas o energía para que si de verdad quieres algo, volver a intentarlo. Y con esto llegué al Eboro, no jugué bien o no jugué como se esperaba, pasé 2 años por la Leb Plata, donde volví a jugar bien, volví a la Leb Oro, me medio consolidé y fui a Breogán. Y ahí en Breogán, que la expectativa era máxima de subir, ahí entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas que no... que estaban ahí flotando, pero que no las entendía del todo. O sea, más o menos lo podía entender, pero de repente el entrenador te llamaba en la jornada 3, reunión de jugadores en su despacho, porque las cosas no iban bien, y era la jornada 3. La afición de Breogán siempre ha sido muy exigente y con razón, porque es una afición muy, muy entendida, porque es una ciudad de baloncesto y eso mola mucho, pero a la vez hay mucha presión, bueno, muchas cosas que de repente te dicen, ostras, pues esto es lo que es, lo que hay. Y el año siguiente fui a Bilbao y en Bilbao, que era la ficha 13, pues jugaba lo justo y otra vez vuelves a entender que hay gente mucho mejor que tú y que si quieres dar ese paso más, pues tienes que hacer más cosas. Y a partir de ahí ya empecé a entenderlo todo muy bien. O sea, he tenido pues desde el año de Bilbao una relación muy buena con Axel Herbel, que por eso fui a Bélgica. Él ha sido un guerrero toda la vida y al final es toda de coger lo bueno de cada uno. Yo cuando hablo con los chavales jóvenes digo, mira, cada vez que entréis a un vestuario, fijaros en lo que hace la gente, porque a lo mejor hay alguna cosa que os viene bien. Y puede ser desde una rutina de cómo darte masaje en la planta del pie porque las tienes cargadas a cómo se visten o cómo, da igual, todo te puede servir. Y eso es una cosa que yo he hecho bien y que intento hacer ahora cuando tengo jugadores jóvenes delante. O sea, ser yo mismo, pero a la vez explicarles que muchas cosas de las que van a pasar cuando estén conmigo son importantes para ellos. Porque al final, pues, cómo me acerco yo al entrenamiento, el approach que dicen los ingleses, cómo me meto yo en el entrenamiento. Porque una cosa es muy importante para los jóvenes de si su entrenamiento dura 1 hora y media, vamos a entrenar 1 hora y media, que ese es otro tema de los que hay ahora, la concentración, la atención que son capaces de prestar ahora los chicos. También es responsabilidad del entrenador en cuanto a exigencia, la energía que mete, lo que es capaz de transmitir, pero también es responsabilidad del jugador estar enchufado. Y eso es una cosa que diría que es una de mis ventajas, o sea, mis cualidades más potentes. Yo cuando voy a entrenar, entreno. No estoy pensando en nada más. Voy a entrenar y sé que he venido a entrenar y da igual si voy yo de jugador o si voy como entrenador de chavales. Me gusta entrenar. Y esas cosas las aprendí cuando de Breogán, la transición de Breogán a Bilbao fue el punto clave para no dejar de idealizarlo, porque yo sigo idealizando el baloncesto. O sea, me encanta ver las cosas buenas que tiene el baloncesto, pero sí entender de verdad el mundo en el que estás. Sí. ¿Cómo te relacionabas con Twitter el año de Breogán? Bueno, lo primero que pasó después de anunciar mi fichaje es que me mandó un mensaje el director deportivo diciéndome, fíjate, te han seguido 500 personas, esto es el Breogán. Y yo diciendo, bueno, o sea, no lo entendía. Yo no entendía porque Twitter era como medio nuevo, yo no lo entendía. Y yo creo que la gente que usaba Twitter en esa época tampoco lo entendía. Y no eran capaces de ver, me imagino que cualquier cosa que escribas con tinta pues se queda ahí marcado. Y que al final... yo hay una frase que digo mucho que intento decir que el deporte somos personas y si tú no eres capaz de entender a las personas no entiendes el deporte. Hay personas que no entienden el deporte por mucho baloncesto que conozcan o por mucho fútbol que conozcan. Y si un jugador para ellos no es capaz de representar los valores de cualquier equipo, no del Breogán, de cualquiera, en la medida que ellos consideran que debe ser, pues se puede enseñar. O sea, nadie llega a un sitio y dice, pues aquí hay que hacer las cosas así. No, los proyectos en los que entras siempre te van a enseñar cosas. Y yo ese año de Breogán aprendimos un montón, porque
aunque fuera hubiese ruido, dentro estábamos siendo un equipo de verdad, independientemente de los resultados y las dificultades del año, porque fue un año complicado también porque el entrenador Lisardo pues se tuvo que retirar del equipo por enfermedad y bueno, el equipo pues dentro de la exigencia, ¿no? O la demanda que pueda haber desde fuera, si tu demanda desde dentro es muy potente, la de fuera no te afecta. Así que si eres un equipo que realmente sabe lo que quiere, da igual lo que se diga afuera, porque estás unido. ¿Qué cambio notas hablabas, ¿no? Que has notado mucho cambio cuando empezaste a jugar en ligas profesionales versus lo de ahora, sobre todo en pues lo que es siempre como que es muy socorrido y muy manido el ejemplo del móvil, ¿no? Pero lo de entrar al Sí. vestuario y ver a todos con el móvil, o sea, no deja de ser al final un reflejo de lo que tenemos ahora. Me lo llevo esto un poco al egoísmo, al individualismo, o sea, algo que percibes, tú además claro, ves los cambios cuando justo tú ves las cosas, eres mucho más capaz de ver las cosas desde fuera, de analizarlo, o sea, te pilla en un punto en el que precisamente tienes las herramientas como para al menos reflexionar sobre ello con cierto pozo, sin polarizarte. Ujú. Pero ¿ves algún marcador más sobre eso? ¿Haces más percepción que realidad? Como... Bueno, a veces, o sea, ahora hay una cosa en los equipos que ya pasando los últimos 5 años diría que en los equipos normalmente hay jugadores de todos los. Que eso está muy bien, porque al final está muy bien si tienes interés en conocer otras culturas. Yo, por ejemplo, ahora en Alicante teníamos pues 2 jugadores de Dinamarca, un belga, un tío de Uganda, otro americano, un dominicano. O sea, que hay gente que de todas partes que tiene culturas diferentes. Eso antes pues no pasaba tanto. Antes había un par de americanos, si había una referencia, pues un lituano, un serbio, algo así. Y ahora no. Ahora ya pasa, no es que pase esto en profesional, es que pasa esto en los cadetes. O sea, vas al equipo cadete y hay 4 tíos que son pues un africano, un letón, un lituano y bueno, eso lo que conlleva es hacer un esfuerzo por entendernos todos un poco mejor. Luego, por ejemplo, los viajes. Yo recuerdo antes que pues había más jugar a las cartas, que se sigue haciendo, ¿eh? No digo que no se ponía una película, yo que sé, en el autobús, hacíamos más cosas juntos y ahora es difícil ver a alguien que no se ponga a lo suyo. Y yo me incluyo, ¿eh? Yo como no me queda más remedio, pues me llevo un libro, el ordenador y trabajo o leo. Y luego las generaciones pues, que yo soy del 90, pues a partir del 2000 o cerca del 2000 hacia adelante, ellos han entrado en el baloncesto profesional bajo el yugo de las estadísticas. Y eso domina todo. Domina todo y es una de las cosas que yo creo que más daño hacen a la gente porque genera presión, porque limita tu juego en muchas ocasiones cuando te dicen que la estadística avanzada dice esto de ti, porque te etiqueta más de la cuenta porque dice la estadística avanzada esto de ti. Aunque tú intentes trabajar algo, siempre hay datos que pueden ir en contra y también a favor. O sea, eso, argumentos en los datos puedes sacar para todo. Y más ejemplo en la NBA que fulanito ha metido 55 puntos en una noche de luna llena, de tal. Pues eso hay para todos. Y eso genera a veces que el hecho de no estar cumpliendo tus expectativas personales pues afecta al devenir del equipo, a la ambición del equipo, a lo que... En vez de preguntarte qué tengo que darle yo al equipo, pues todas las veces pues hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿por qué el equipo no juega un poco más así yo destaco un poco más? Y así yo el año que viene pues puedo trincar otro contrato o me cuesta tanto firmar. Bueno, yo, por la experiencia que tengo, en los equipos que son equipos ganadores, que tienen jugadores ganadores, independientemente de que pierdan partidos, son aquellos que saben
saben navegar los momentos malos, pero saben navegar los momentos malos porque los jugadores están comprometidos por algo más grande que ellos. Y si tú como jugador no eres capaz de ver eso, pues seguramente juegues toda tu vida en equipos malos. Que es un poco, a mí me ha pasado a veces, ¿eh? Yo, como no sabía ver más allá, pues algunas veces no he tenido la oferta que yo creo que en mi juego hubiera tenido. O sea, si quitamos la persona y dejamos mi juego, a lo mejor hubiera tenido mejores ofertas si mi persona hubiera sido más en la línea en la que soy ahora. No ahora, o sea, si ahora tuviera 25 años y tuviera las cualidades de 25 años, a lo mejor tendría mejores ofertas, sí. Pero bueno, es un proceso eso. ¿Tú crees honestamente eso? Que has tenido mejores ofertas. O sea, O sea, mi creo que... personalidad siempre ha creo- sido un poco. ya. Yo era bastante volcán. Era bastante volcán. No sé por qué. Me imagino que. Bueno, es que cuando compites a veces eres un volcán. Es que no hay explicación. Y sí que creo que a lo mejor cuando tú estás entre elegir en dos perfiles en los que uno es más manejable que otro, siempre eliges el manejable. Porque el entrenador se está jugando su puesto. El director deportivo se está jugando su Ya. puesto. Prefieren tener algo que saben más o menos lo que les va a dar, que saben más o menos lo que van a poder manejar y lo que no, que alguien que pueda ser más inestable. Yo siempre he sido un base, que esto es curioso, es que esto es muy curioso. Yo era un base que salía normalmente al campo a acelerar el ritmo de juego, porque antes era un juego mucho más combinativo, colectivo, y ahora soy el base que sale a ordenar el juego. ¿Soy el mismo tío? Sí, pero el juego ha cambiado tanto que yo con los conocimientos que traigo del pasado, ahora mismo soy otro jugador. Eh, y eso, por eso la moda ahora de los dos manejadores, que todo el mundo necesita dos manejadores para jugar al baloncesto, es porque nadie es capaz de generar una ventaja en el ataque, o sea, al final del ataque. Todo el mundo necesita poner el balón en las manos de estos manejadores para que estos generen una ventaja al principio del ataque sobre la cual jugar. Ya no hay treses que entiendan el juego como antes, no hay cuatros que sepan aparecer en el momento adecuado o cinco que hay pocos, o sea, claro que los hay, pero hay pocos. Sí. Y el juego se resiente. Ahora hay mucha calidad individual, muchos recursos desde el bote, desde el pick and roll, que son efectivos, pero son efectivos normalmente para ese jugador. No hay, yo, cuando hay un ataque en los que todo el mundo toca el balón, se toca la pintura dos veces, sale el balón, no sé qué, tal, y la fallas, esos ataques sí que suman. Suman que 5 tíos han tocado el balón, suman que 5 tíos se van a defender haciendo el tiro que todo el mundo esperaba hacer, suman que nadie se desestabiliza, suma que puedes ir al rebote, suma que puedes organizar el balance y suma que has hecho un ataque por el que todos firmarían antes de empezar el ataque, independientemente de que la falles. Y eso ahora es muy, muy difícil de ver. Bueno, en la LE casi imposible, salvo quitando a los 2-3 de arriba, y en la CB pues parecido. Y bueno, ya no sé ni qué me habéis preguntado, Javi, siempre nos pasa igual. No, sí, pero es lo bonito de esto. Me refería más, Sergio, al conflicto que puede tener de manera totalmente lícita el jugador de si yo no hago números, a mí, ¿quién cojones me va a Sí, fichar? eso está instaurado en las cabezas de todo el mundo ahora mismo. O sea, tú vas a. Porque nadie tiene la paciencia suficiente para verse a un jugador que hace 6 puntos y 2 rebotes y una asistencia. Claro, porque creo que ya hablo con conocimiento de causa suficiente, porque han pasado por aquí mucha gente. Sí. Y es muy bonito decir que Chema González llegó a CB poniendo buenos bloqueos, entrando al rebote y dando 4 hostias. Es muy bonito decir que Tomás Bellas, que hablé hace poco con él, Sí. se mantuvo en ACB 400 y pico partidos, poniendo el balón en las manos del bueno, defendiendo como un hijo puta y tomando buenas decisiones. Es muy bonito, pero dile a un jugador del Esplata que si hace lo correcto, si trabaja para el equipo y si funciona como tiene que funcionar, crecerá a nivel Sí. estructural, ¿no? Entonces, creo que aquí la
la diatriba, la contraposición es con qué lo de choose your poison, ¿no? O sea, ¿qué prefiero? ¿Morir intentándolo siendo alguien que no soy o morir igualmente, pero al menos dormir tranquilo de no haber fallado a mi verdad o no haber fallado a lo que yo considero que es este deporte o esta manera de... O sea, porque creo que esa pregunta, o sea, un precipicio que mucha gente tiene que, Sí. Bueno, tiene primero que, que dos se grandes tiene que exponer. ejemplos. Porque, o sea, cuando me pasaste las notas de hablar de jugadores importantes con respecto a jugadores protagonistas, el primero que apunté es Chema. Mira, el último partido que ¿Sabes? jugamos... Perdona, Sergio, que te interrumpa. A Chema, que yo este año estoy haciendo la primera pregunta del podcast hasta que se agotó la baraja, que por cierto, Sí, vuelvo a dar las gracias aquí a toda la gente que volaron las 50 barajas que sacamos hace unos meses. La pregunta que le tocó a Chema fue la de ¿qué prefieres, ser importante o protagonista? Que sí. esa pregunta la puse por ti, que Ah, fue joder. fue la primera temática en esta lista de ideas que me pasaste cuando viniste a Granada Sí. a la sexta jornada, hace 2 años, en 2024. Sí. El primer tema era hablar de qué jugadores estamos construyendo, jugadores que son demandantes Sí. del protagonismo o jugadores que son capaces de construir su importancia, ¿no? Y es la pregunta número 1 de la baraja, así curiosidad. Y qué bonito que le tocara a Chema, que yo Sí, creo que que hay tocara a pocas Chema, personas más, Sí. más indicadas para él que para Pues, eso que él. pues muy guay, la verdad. Mm. Bueno, gracias por meterme dentro de la baraja, eso Oh, está guay. ah, Pues mira, Chema jugó el último partido antes de operarse la rodilla, que ahora está operado de la rodilla, sí. contra Alicante, contra nosotros en casa. Y jugó 10 minutos cojo. Pero ¿qué impacto tuvo eso en el resto del equipo? ¿Cómo impactó sus 3 o 4 esfuerzos con una rodilla y media en la energía de todo el equipo? Tenía ya aquí apuntado una cosa, o sea, que salió el otro día en una de las sesiones que tenemos, que un esfuerzo de más de cualquier jugador es energía para todo el mundo. O sea, ¿cuántas cosas dentro del campo dan energía a todo el equipo? Pocas, pero una es que alguien haga un esfuerzo de más cuando ya parece que no va a hacer un esfuerzo más. O sea, alguien que después de pegarse 4 sprints, de repente hace una ayuda más. Es que eso es energía para todo el equipo. Y hay pocas, o sea, puede meter Stephen Curry el triple más increíble del mundo, que eso en realidad no es energía para todo. O sea, obviamente te alegras de que tu equipo sume 3 puntos del canastón y de todo eso, pero realmente no te llega adentro. No es combustible, como decías tú antes, no es combustible para el equipo. Calorías vacías, ¿no? Como dicen ahora Sí, tanto con el tema eso nutricional. es, eso es. ¿Y qué pasa con este tipo de jugadores? Pues que no necesitan foco, los jugadores importantes, que son poco reconocibles, aunque en realidad a los buenos ojos sí lo son, porque hay gente que sí lo sabe. Eso es. Por suerte, Eh, si no, sí, jodido. claro. Mm, mm. Luego hay muchas veces que ellos mismos, ya dentro de su buena acción, ya encuentran el reconocimiento. O sea, no necesitan... sí que está bien que les digan, oye, buen trabajo, Chema, o bien hecho, eres un crack, o lo que sea, pero realmente ellos saben que el reconocimiento está dentro de la acción. Y luego, claramente, son jugadores que no son débiles casi nunca. Mm. No quiere decir que no lleven sufrimiento dentro, porque hablando con Chema y con otros, los jugadores que asumimos el rol de hacer el trabajo sucio, de vez en cuando nos gustaría tener la oportunidad de hacer Por más supuesto, cosas, por porque eso supuesto. es inevitable y porque nos gusta el baloncesto. Pero yo creo que este jugador, que es un poco el antagonista de lo que está pasando, o sea, si el equipo está en silencio, pues me dedico a hablar para generar mejor ambiente. Si un jugador baja la cabeza, yo le echo con los 5 para que la suba. Incluso si el equipo está demasiado eufórico en un momento en concreto, pues traes un poco de paz y equilibrio para seguir jugando sólido. Eso yo creo que... Y luego no hay estadísticas de eso. No hay estadística avanzada de impactos positivos en un compañero. No los hay. O
sea, ¿cuánto vale que un jugador llegue cruzado al banquillo y que tú estés en el banquillo y sepas esperar el momento adecuado, elegir las palabras adecuadas y comunicarlo? Porque obviamente la comunicación, tú lo sabrás muy bien, lo que dices es muy poco porcentaje. Lo que importa es cuándo lo dices, cómo lo dices, en qué situación, en qué contexto. ¿Cuánto vale ese impacto positivo para que un jugador llegue destruido al banquillo y en la siguiente rotación sea capaz de haber borrado eso y volver a rendir como sabe rendir? Tal Pues, cual. pues mucho, vale mucho. Lo que pasa es que hay veces que Mm. no se ve. Por poner otro ejemplo, al final de la temporada pasada charlé con Mikel Sanz. Ujú. Y en la primera conversación le llamamos a su historia como el haber llegado por goteo, ¿no? O sea, como quemando todas las etapas, siendo un tío siempre correcto, porque Mikel Sanz, vamos, si está escuchando esto, que me perdone, pero no le recuerdo una temporada estadísticamente que diga, hostia, este tío pues, va a romper el techo. O sea, siempre era muy correcto dentro de Sí, sí. su categoría, ¿no? Pues Les Plata, Leboro, muchas temporadas. Y es un tío pues, que ahora mismo, es que además, mientras hablaba, estaba buscando las estadísticas para decirlo con la mayor certeza posible. Un tío que está jugando 15 minutos de media en ACB en una época donde los españoles son un Sí, sí. deportista en peligro de extinción en nuestra propia casa Sí, sí. y sin hacer muchísimo ruido, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir que también hay ejemplos de que no siempre tenés que poner buen bloqueo, defender al mejor, sino Mikel, por ejemplo, me dijo una cosa muy que me gustaría también llevarlo un poco también a tu enfoque psicológico, Sergio, Ujú. que él siempre salía a la pista con sus tres básicos claros, ¿no? Las tres cosas que él mejor sabía hacer, que era rebotear, tirar a pies parados y defender, ¿no? Entonces él decía, hasta que no cumpla durante minutos sostenidos una buena posición táctica espacial para tener más probabilidad de un tiro abierto, hasta que Sí, no sí. cumpla entrar al rebote, cerrarlo y hasta que no cumpla buenas defensas, no me permito luego ponerme a jugar bloques directos, ponerme a penetrar, hacer un crossover, no sé qué, porque sé que con estos mínimos, si me salen bien, perfecto, porque luego podré crecer en el partido mucho más y podrán venir partidos estadísticamente bastante más bollantes, pero lo peor que puede pasar es que esos tiros no me entren, pero yo voy a estar siempre metido en el partido. Porque son acciones que me mantienen enfocado, que me mantienen concentrado, que me mantienen estable, ¿no? Ujú. Entonces, creo que también hay esos ejemplos a los que nos podemos agarrar para realmente luego que haya un pequeño resquicio de esperanza de que también un buen entrenador o una buena dirección deportiva en una categoría profesional debe tener el vídeo. Sí, sí. Porque yo con Chema Sergio lo hablaba. O sea, tú no puedes valorar de la misma manera al jugador que quieres que te meta 15 puntos por partido que al jugador que quieres que te juegue un rol secundario, pero que sea más de intangibles, más defensivo. Sí, sí. No te puedes fijar en la estadística para valorar el impacto que quieres que tenga ese jugador o que pretendes que tenga ese jugador en tu equipo. Te tienes que fijar en otras cosas. Sí, sí. Porque si no se está siendo injusto. Esto también lo, lo hablé con él. O sea, son criterios, son parámetros de medición totalmente diferentes en función del rol que pretendes que un jugador desempeñe para ti. O que tú pretendes desempeñar también como Sí, sí. como Bueno, jugador. el ejemplo de Mikel es súper, súper bueno. O sea, yo he tenido la suerte de estar con él ahora esta pretemporada un par de meses. Ah, es verdad, no había caído. Claro, claro. Sí, Y, o sea, yo estuve con él en Melilla cuando estabas tú. también. Y, o sea, Mikel es del estilo de persona de Chema. O sea, un trozo de pan 25 horas al día. O sea, Mm. y además es un currante y... ¿Qué pasa, Mikel? Pues que poco a poco su juego ha ido añadiendo cositas, y ha tenido la suerte de no precipitarse y de no seguir, o sea, perdón, y de seguir haciendo las cosas que hacía bien. Las que hacía bien las ha seguido haciendo y ha metido cosas nuevas. Y ahora es un tirador fiable, un tío que va al rebote pues todas las veces, que toca a todos, que es capaz de defender el uno contra uno a casi cualquier jugador y bueno, eso en las manos en las que está de Gerard Encuentra, pues
que lo valora. Y al final necesitas también eso, necesitas tener un entrenador que era lo que decías tú, que valore, porque necesitas estar bajo el paraguas donde tú, siendo tú, te puedas sentir importante. Esto que has dicho de los objetivos de Mikel, de que te ayuden a centrar un poco, yo lo he hecho esta temporada. Por iniciativa propia, no sabía por qué, pero yo, teniendo un rol de pocos minutos en Alicante, no de pocos minutos, porque había veces que jugaba más, pero de minutos que es una incertidumbre cuánto vas a jugar, yo me decía a mí mismo, tengo que salir con las ideas más claras, porque cuando te das cuenta de más cosas necesitas quitar el ruido. Y yo me ponía por ejemplo, 3 ejemplos. Cuando salgas del bloqueo, date un segundo de pausa. Si tienes espacio en el primer bloqueo, te levantas y, bueno, no sé, no te pares o algo así, cosas así. Y eso está muy bien, pero a veces el baloncesto tiene otro plan para ti y de repente en el primer balón estás solo. Y dices, ostras, pero si yo tenía apuntado mis 3 cositas, porque ahora tengo un tiro solo, pues hay que cogerlo y te tienes que atrever. O en otro lado, cuando tienes un rol que es más pequeñito, y esto para gente que escuche el podcast y a lo mejor lo está pasando, en las que tus sensaciones no son las mejores, atreverse a hacer cosas ya es dar un paso hacia adelante. Y esto a mí me ha pasado, y fíjate que me pase con 35 palos, de jugar uno de los últimos partidos que jugamos en Orense, en la segunda rotación, en el último cuarto, de repente, pues mi tiro de toda la vida es el tiro tras bote sobre mi mano derecha. Ese tiro a lo mejor lo he metido 500 veces, pero llevaba un mes y pico o más meses sin cogerlo. Y me levanté y sin ningún tipo de sensación, sin ningún tipo de seguridad y la metí. Y dije, joder, si es que solo hay que atreverse. Hay que atreverse a hacer las cosas aunque tu cuerpo y tu mente a veces te digan que no estás lo suficientemente preparado para hacerlas. Porque realmente sí lo estás. Lo que pasa es que a veces la mente pues te juega en contra. Y nada, eso, lo de Mikel es un claro ejemplo de a lo que habría que aspirar. O sea que Mikel es una referencia para mucha gente. Mikel y bueno, también es un ejemplo de que se pueden ir incorporando jugadores nacionales que han estado en la LEP al juego de ACB, porque Mikel, como has dicho tú, pues no ha tenido ninguna temporada rompedora, pero como te decía antes, yo creo que Mikel es una apuesta segura de lo que te va a dar. Y entonces, yendo a la pregunta de como jugador de Le Plata, ¿qué hago? ¿Intento meter 20 todos los días o intento hacer mi juego fiel a mi identidad, entendiendo las cosas que pueden necesitar en un escalón más arriba? Pues yo me quedaría con la segunda opción. Porque si tú intentas hacer más de lo que quieres, porque te sientes retrasado, porque te comparas con la liga superior, porque crees que te mereces la oportunidad que le han dado a otro, por muchas cosas pasan estas cosas. En vez de dedicarte a mejorar con paciencia, es que esto que decimos con palabras es crudo y es muy duro a veces. Que pasen los días o que pasen las temporadas y que tú no consigas estar donde estás, es difícil de aceptar. O sea, tú no consigas estar donde quieres estar, es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar pero es que, o sea, hay una cosa que es graciosa, que a mí me ha pasado, que los jugadores nos creemos mejores de lo que somos. Muchas veces. Y hay veces que nos creemos peores de lo que somos, que es como la situación que relataba antes. Entonces, en esos momentos, agarrarte a los tres objetivos como los de Mikel puede ser una buena opción. Ser fiel a lo que eres, rodearte de gente buena, fijarte en las cosas que hacen los buenos que tienes alrededor, no los Stephen Curry y los Klay Thompson, sino los buenos que en tu equipo, pues, oye, hacen cosas que tú no sabes hacer. Y luego, pues, intentar entender qué demanda el juego. Pues ahora es un juego en el que las posiciones están difusas, donde, pues sí, hay 2 manejadores y luego los otros parece que están un poco puestos por el ayuntamiento, ¿no? Para coger rebotes
para poner bloqueos y tal. Bueno, pero por ejemplo, los rebotes son posesiones, que las posesiones es lo que más valorarán los entrenadores. Si eres un gran reboteador o reboteas mucho por minuto, podrás jugar más arriba. Eso, por ejemplo, que es una cosa que hace Mikel muy bien. Si tú eres capaz de ser sólido en el 1 para 1, con el 2, con el 3 y con el 4, que es una cosa que hace Mikel, pues subirás niveles. Si eres capaz de ser un tío fiable a pies parados, pues subirás niveles. Y no son cosas ninguna loca, son básicos del juego que hay que darles importancia. Sí. Aquí Sergio es que me ha conectado con una frase que me dijo Tomás Bellas cuando hablé con él hace un par de episodios. Me dijo, creo que fui capaz de hacer cosas que nadie quería o sabía hacer todos los días. Claro. Y le dije, de lo que me quedo de toda la frase, Tomás, sin desmerecer lo demás, es con lo de todos los días. Todos los días, sí. Creo que se infravalora mucho en esta era del ruido, del reel viral, de la receta mágica y su puta madre. Sí. Se infravalora la consistencia, tío. Cuántas cosas soy capaz de mantener en el tiempo de una manera enfermiza. Sí. Bueno, Tomás, yo he tenido la suerte de compartir muchos entrenamientos con él y me meaba en todo. O sea, aparte de que hacía muchas cosas muy bien que gente no quería hacer, aparte era muy bueno haciendo Hombre, otras por cosas supuesto, si no... como botar, yo qué sé, cambiar de ritmo, penetrar, a pausar, o sea, no le veías. Y luego, pues como ha ido cogiendo experiencia y ha ido sabiendo los huecos que tenía que rellenar, tanto dentro del vestuario como en la pista, pues el tío ha sido una de mis referencias. O sea, para mí, jugadores referentes, pues cuando era más joven, Raúl López, Sergio Rodríguez por la creatividad, pero luego este tipo de bases, como Tomás, Alberto Oliver, es que ahora yo pienso en los jugadores que vienen detrás y bueno, suerte que está Ferran Basas, Guillem Vives, Carlos Alocén y alguno más, pero es que no hay... No están cerca, o sea, son lo que me has dicho tú, estamos jugadores al borde de la extinción. Y Tomás da con la clave ahí, o sea, es muy difícil hacer algo todos los días, pero cualquier cosa, o sea, salvo que sea tu rutina, yo que sé, de lavarte los dientes, ¿quién es capaz de todos los días hacer un esfuerzo por, yo que sé, viene tu padre o tu madre a hablarte con la misma matraca de todos los días y hacer el esfuerzo de escucharles todos los días? O todos los días va a venir mi jefa a decirme no sé qué y yo todos los días voy a poner buena cara. O todos los días mi entrenador va a darnos la chapa sobre no sé qué y yo voy a aceptarla. Es que es muy difícil hacer eso. Y bueno, es que esa es una de las herramientas que te pueden llevar a ser mejor jugador. Porque esto, Sergio, lo conecto con lo que has dicho de tu tiro, Sí. tu seña de identidad. Si tú haces las cosas todos los días, va a haber un momento que vas a romper la barrera de hacerlo o no hacerlo, si me apetece o si no me apetece, o si el cuerpo me lo pide o no me lo pide, o si estoy más motivado, más confiado, más seguro o no. Que creo que hay muchos jugadores que son dependientes de su estado de ánimo para hacer ciertas cosas. Creo que eso es un problema, ¿no? Lo que has dicho de... Es que hay veces que tienes que romper tú con esa decisión esto de no esperarme a estar bien para hacer cosas, sino hacer cosas para estar bien. Sí, sí. Y hemos hablado de acciones que no son calorías vacías, precisamente, volviendo al ejemplo de Stephen Curry, porque tú puedes cerrar el rebote o entrar y no cogerlo. Sí. Pero es que en el peor de los casos, que es no cogerlo, vas a haber hecho una acción enérgica, una acción transmisora de identidad, de estimulación. Entonces, creo que hay un poco que volver a esa parte de ponerme esos objetivos para hacerlo independientemente de que el cuerpo me lo vaya a pedir o... Sí. o Dentro de no. todos los objetivos, o sea, yo hay una cosa que intento, bueno, cosas que me intento recordar. O sea, yo incluso he intentado varias opciones. He ido con un papelito al banquillo, porque yo siempre este año, o sea, bueno, un par de días he salido titular, pero he salido del banquillo. Te iba a decir lo de la botella de agua, que eso me lo Sí, dijiste una vez. pues le da una evolución a lo de la botella de agua. O Me sea, gusta, me encantan las evoluciones. y estos 3 guiones, también porque el hecho de estar muy pendiente de todo el mundo para que todo el mundo esté en su mejor nivel para rendir en el partido te hace olvidarte a ti un poco de lo que tú tienes que hacer. Entonces, para evitar eso, pues yo me hacía mi papelito con mis 3 guiones
y se lo daba al fisio. Y entonces, en el partido, cuando está en el banquillo... Entiendo, Sergio, perdón, dependiendo de lo que pasara, Sí, sí. voy Claro, un o sea, poco si yo me noto de una manera... Vale. A lo mejor no lleva papel, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ok. Y si me veía centrado, pues no le pedía el papel al fisio, pero si veía que el partido iba por un sitio y que yo necesitaba centrarme, le decía, porfa, dame el papel, lo leía otra vez y se lo devolvía. Es como aterrizarte un poco para no perder el foco. Y eso me pasaba simplemente pues porque estar pendiente de todo es al final te ensucia a ti. Vale, tiene que haber un equilibrio. Claro, eso es. Y claro, tú Vale. sales a jugar y cuando juegas pocos minutos, pues el impacto... O sea, esto pasa siempre. El jugador que juega muchos minutos, todas sus decisiones se diluyen un poco porque son muchas. El jugador que juega pocos minutos tiene 4 o 5 decisiones que parecen definitivas. Y esas 4 o 5 decisiones pueden afectar anímicamente, emocionalmente, como tú decías, a que en la siguiente rotación no sea capaz de hacer lo mismo. Y a mí lo que quería decir es que una de las cosas que más me funciona es hablar con un compañero para que cuando yo me pare un poco me diga, ¡sigue! Y ya solo con eso mi cabeza se apaga un poco y el movimiento que genera mi cuerpo, mi voz, apaga también la cabeza. O sea, contrarrestar las malas sensaciones que puedas tener tú con movimiento. Y eso es difícil porque a veces es curioso, porque a veces cuando juegas poco estás como en modo espectador. Estás jugando y estás jugando bien, pero a la vez como que te estás viendo un poco desde fuera. Te estás viendo un poco tomar decisiones, te estás viendo acertar, te estás viendo fallar. Y no te afecta mucho, pero no te sientes tú al 100% porque no estás en el estado mental ese que llaman estado de flow. Estás llegando a ese estado, pero normalmente te quitan antes de que llegues. Que eso es otro tema de las rotaciones ahora, que todo el mundo rota. Bueno, está bien porque todo el mundo está enchufado, todo el mundo está conectado, pero también tienes que tener a los jugadores capaces de entrar en el estado mental ese rápido. Sí. O sea, tú haces un contrato con otro compañero que como que cuando te vea corporalmente expresando cierto letargo, ¿no? Te genera esa señal verbal, ¿no? Sí. Ese mensaje. Y, o sea, puede ser con un compañero, puede ser con el entrenador. El entrenador al final, es que al final con una palabra vale. O sea, Está conectada con eso que realmente claro. te moviliza. Y o sea, porque hay muchas veces pues puedes perder un balón, que es clave, puedes fallar un tiro solo, que para ti son cosas que no deberían suceder porque eres profesional y has trabajado muchas veces en eso y te duelen porque somos personas que nos duelen hacer las cosas mal. Y entonces, simplemente el que te lo puedes decir tú mismo, oye, sigue jugando, pero si te lo dice un compañero y oyes desde fuera que hay alguien apoyándote después de un error, ese impacto es muy potente. Es muy potente. Por eso decía que si un compañero que te está viendo en el banquillo, y esto es algo que hago yo. Entonces, como hago yo, a mí me gusta que pues, tener un aliado en el banquillo, o puede ser que esté justo en la pista contigo, no hace falta que esté en el banquillo, y que te diga sigue porque el juego continúa. Es que el baloncesto no espera a nadie. Es que el tema es, o sea, si el baloncesto te esperase, dirías, pues nada, pues espera, dame, árbitro, un minutito, que es que estoy aquí rumiando un error y a ver si lo paso ya. Vale, pues, pero no, es que el baloncesto cuando estás en eso ya te han metido 2 canastas y estás en el banquillo porque no estás concentrado, porque te has quedado... O sea, a mí me pasa muy poco, pero me pasa. Y como no quiero que me pase porque no quiero que afecte al equipo, pues entonces me busco esta herramienta. Pero es visible en cualquier partido y estaría muy bien tener esa estadística del tiempo que se queda un jugador en otra jugada anterior. Eso sería la hostia. Vamos, a mí me vendría que te cagas. Porque... Que me llegara el jugador en la primera sesión y yo supiera ya cuánto tiempo está anticipando o anclado en la jugada de hace 4 minutos. O sea, cuando pintan una jugada para ti, ¿cuál es el nivel de estrés que tienes porque sabes que vas a recibir el balón y que es para ti?
llevas tres ataques sin tocar el balón, ¿cómo vas a gestionar ese balón que te va a venir después de no tener buenas... Es que eso es clave. Y al final, bueno, yo estas cosas me doy cuenta porque como base antiguo, no como base de ahora, pues intentabas equilibrar todo eso. Que ahora es más difícil porque todo el mundo quiere hacer sus números, todo el mundo quiere hacer sus estadísticas y todo el mundo quiere tener el balón y ninguno es capaz de ver que a lo mejor el balón le viene mejor que lo tenga otro para que todo esté más equilibrado. Pues, y luego hay otro tema que cuando yo entré a jugar al baloncesto, la gente acataba mejor lo que se decía. O sea, me refiero, si el entrenador dice una cosa, pues eso iba a misa y ya está. Si el jugador veterano te decía al jugador joven, chaval, que no sé si está bien o mal, pero te decía, chaval, búscame aquí, pues le buscabas. Porque era el jugador veterano y tocaba de aterrizar. Ahora todo eso, esa línea no jerárquica, sino experiencial, hay muchas veces que no existe. Porque pasa un poco pues como me pasaría a mí, que como crees que sabes más o menos todo, cuando eres joven pues te cuesta escuchar. Pero dentro de los equipos, y como decía antes, siempre puedes buscar aliados. Aliados para que... Porque al final todos buscamos el mejor rendimiento. Y el mejor plan de partido es el que todos los jugadores estén en el máximo rendimiento posible. O sea, tú puedes jugar cualquier defensa, que si tus jugadores están anímicamente hundidos, pues ni Phil Jackson va a ganar un partido. Pero si tú tienes a 12 tíos mega enchufados y les dices hoy, sin plan de partido, haced lo que queráis, pues seguramente tengan muchas opciones de ganar sin plan de partido. Porque ya con la responsabilidad que les das, sin darles un plan de partido, ya van a estar enchufados y van a confiar más unos en los otros y yo creo que, pues eso, que tener 12 tíos enchufados es muy difícil, pero intentar tener 12 tíos contentos es más peligroso. Entonces, bueno, la tarea del entrenador es muy difícil. La tarea del entrenador es muy difícil y por eso necesita gente aliada dentro de los equipos que hagan ese trabajo de pegamento. Pegamento entre staff y jugadores, pegamento entre jugadores, pegamento incluso con gente de fuera del propio grupo. Y ese rol, que es un poco el rol que yo llevo haciendo un par de años, es reconocido para algunos ojos, pero es invisible para otros debido a todas las estadísticas y todo esto que hemos hablado. Sí, sí. Le veía el otro día una entrevista a un doctorado en literatura, Jesús G. Maestro. No sé si alguna vez te ha salido algún vídeo suyo. A ver qué le vi una entrevista el otro día. Porque me saltó un tuit de Voltaire que decía: no quisiera ser feliz a condición de ser imbécil. Y el titular de esta entrevista con el que conecté esta idea, que habla un poco de un libro que ha sacado este señor del fracaso de la felicidad, y él decía: la gente prefiere ser feliz a ser inteligente, ¿no? Y ahora, bueno, en este mare magnum de ideas que siempre en mi cabeza en una buena conversación como la de hoy, decía, es imposible que todo el mundo esté contento, ¿no? Y creo que hay cierta tendencia ahora mismo, tanto en la sociedad como en el deporte, de pensarnos demasiado. O sea, creo que estamos un poco en la generación del qué hay de lo mío constante, ¿no? Sí, sí. De pensar en lo que me hace feliz, en cómo puedo producir más, en qué es lo que... cómo me pueden aportar más mis vínculos, relaciones. Y eso en un equipo hay veces que es más inteligente hacer lo que toca Sí. que hacer lo que te va a hacer feliz. Porque a lo mejor lo que toca no te hace feliz a corto plazo, pero sí es lo más inteligente para equipo, carrera, resultado, partido, dependiendo de cuánto queramos ampliar el acordeón del tiempo. Pero a veces lo inteligente, o sea, perdón, esa búsqueda de la felicidad inmediata puede significar la condena de una carrera, porque te vas a estar todo el rato moviendo porque todo lo que pase en el partido sea juzgado bajo el filtro de si me beneficia o no. Y aparte, si todos los 12 jugadores hicieran esa pregunta y todos eligieran, no, yo quiero ser feliz ya, es que no...
cuelga las botas, el entrenador coge el silbato, lo cuelga en su garita y se va, porque no es imposible. Total. O sea, el jugador con el que a mí me gustaría jugar es el jugador que en un momento de vulnerabilidad, de decepción, aún así dijera, a ver, ¿cómo puedo ayudar? Estoy en la mierda, pero ¿cómo puedo ayudar a este equipo a que esté mejor? Sí. Y, joder, y es que de esos hay pocos. Pero porque pocos hacen la pregunta. Sí, es que creo que es el proceso de conciencia, Claro, exacto, de claro. introspección. Sí, sí, pocos en el proceso de estar hecho una mierda, lo único que preguntas es, joder, a ver cómo salgo de aquí. Claro. Y si en vez de hacer esa pregunta te haces, ¿cómo puedo ayudar al equipo? Joder, hay muchísimos estudios en los que se demuestra que ayudar a los demás a dar pasos hacia adelante es lo más gratificante que hay. Total. Entonces, ¿por qué no nos hacemos más esa pregunta? ¿Por qué? Porque además, si todo el mundo se hiciera esa pregunta, realmente todos los del equipo serían jugadores ganadores, aunque perdieran partidos, porque estarían avanzando hacia una mejora individual dentro de una mejora colectiva. Exacto. Pero claro, es que es difícil eso, porque todo el mundo quiere estar feliz, quiere estar contento, quiere estar cómodo, quiere estar sintiéndose competente, quiere estar sintiéndose valorado. Bueno, pues es un poco casi lo primero que hemos hablado. Si idealizamos un poco la situación, todo el mundo deberíamos hacernos la pregunta de cómo puedo ayudar al equipo, pero la realidad ahora mismo es otra. La realidad es, vale, estoy dentro de un proyecto, pero dentro de ese proyecto, hey, a mí dame mi parte del pastel, porque claro, yo tengo una carrera que tengo que mantener. Y lo entiendo perfectamente que se entienda, que los jugadores hagan esa reflexión, porque los contratos, nadie tiene un contrato de 4 años en la LEP. Eso es imposible. Todo el mundo tiene un contrato de 1 año, como mucho 2. Entonces, pues bueno, es que eso es otra presión añadida que tienen los jugadores que están en segunda división en España. Lo que está claro es que a nivel estructural no incita ni promueve todos estos comportamientos que estamos hablando. Y esto me conecta con un tema que no me podría perdonar no preguntarte, Sergio. Y vamos encaminando el cierre. ¿Tú por qué sigues jugando? O sea, estos últimos años de ya tomar decisiones más hacia tener claro qué es lo que no quiero, aunque eso signifique fichar en septiembre, contratos temporales. ¿Cómo te estás relacionando ahora mismo con el baloncesto en esos, un poco en esos términos? Y entiendo por el criterio que tengo sobre ti que te merece la pena todavía, pero te tengo que preguntar, ¿te está mereciendo la pena aunque sea bajo estos Sí, sí. vaivenes o estos oleajes? Siempre merece la pena. O sea, primero tienes que tener la capacidad, sobre todo atlética ahora, y de cualidades técnicas para que se planteen darte otra oportunidad. Eso es lo principal. Y a mí me compensa. Yo creo que soy una persona que disfruta casi más en los entrenamientos que en los partidos. Quizá porque en los entrenamientos todo depende del grupo, porque ahí es donde se construye. En los partidos normalmente, salvo que sea un partido jodido que sacas adelante, normalmente no se construye nada, incluso se suele destruir bastante por todo esto que hemos hablado, de los egos, los roles. Y la parte más nítida, más limpia es la de los entrenamientos. O sea, nadie... Esto es una cosa que tengo apuntada hace tiempo. O sea, nadie llega limpio a un partido. Todo el mundo llega ensuciado, pero no lo sabe hasta que no se pone jodido el partido, que es cuando aparecen las vocecillas en la cabeza. Entonces ahora ya la pelea no es con el rival, sino es contigo mismo y con el rival. O sea, hay dos peleas. Y es muy difícil que un jugador solo vaya a un partido con una batalla. Por eso me gustan más los entrenamientos, porque la gente es más agradable y me compensa mucho jugar, porque es un juego, me compensa mucho jugar. O sea, intento cada vez que puedo ir a entrenar a equipos de formación para no perder un poco el foco de lo que es jugar en un equipo de baloncesto sin ninguna pretensión más que eso. Y respecto a los contratos temporales o fichar tarde o ir a una pretemporada en la CB y de repente acabar en otro equipo o media temporada en un sitio, pues no es lo ideal.
No es lo ideal porque al final, no por el tema de la incertidumbre, porque ya estoy vacunado de eso y no me afecta en ningún caso, pero sí porque al final... Mérito tuyo también de haberte construido Sí, toda sí, otro germen de planes y de intereses más allá de... claro, yo tengo una base fuera de lo que es el deporte profesional que es así que no cambia. Entonces esa es la que Claro. me mantiene bastante estable. Pero bueno, luego te planteas cómo el trabajo que tú das a los equipos no se reconoce como para tener una continuidad. O sea, pero eso también te da información de las personas con las que trabajas y las que no trabajas, bueno, te da información. Y a mí me sigue compensando porque disfruto mucho del día a día, básicamente. Em, Siempre me lo intento recordar que no hay nada mejor que estar en un equipo y aunque el rol sea, por ejemplo, últimamente tengo un rol, pues como hemos hablado, que parece que no es definitivo, pues yo le doy mucha importancia a ese rol. E intento ser el mejor en ese rol. ¿Importa que aprecien tu esfuerzo? Pues me da igual. O sea, me da exactamente igual la valoración que hagan de mi esfuerzo porque mi esfuerzo lo valoro yo. A todos nos gusta que se nos reconozca el trabajo, pero es que yo ya me reconozco mi trabajo, entonces no necesito que nadie me venga a decir buen trabajo, mal trabajo. O sea, me gusta que me digan que el esfuerzo que estoy dando pues da frutos en el equipo, pero si no pasa, no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque no voy a dejar de hacerlo. O sea, no necesito que me pongas la zanahoria para que yo vaya avanzando. Yo ya sé que lo que tengo que hacer. Y eso, pues, es el mayor alimento, la mayor energía que tengo yo para seguir jugando. Aparte de que creo que juego más o menos bien como para aportar cosas en la pista. O sea, creo que el baloncesto que tengo yo todavía en mis manos, en mis piernas, da cosas a los equipos. Entonces, pues, bueno, uniendo todo, pues me sigue compensando. ¿Y hacia dónde va o hacia dónde irá el Sergio? Iba a decir persona, pero bueno, también Sí. hay una parte ahí profesional. ¿Y hacia dónde va Volap? O sea, Sí, pues qué hay ahí detrás de ese fin que está... Pues, no quiero llamarte viejo y no, bueno, somos pero de la edad que somos, ¿no? Eso... 35 años ya son 35 años, o sea, más que por el hecho de que el baloncesto se acabe, ¿hacia dónde vas tú y hacia Mira, dónde va pues, Volap también particularmente? lo hemos hablado un par de veces. Yo soy curioso y seguramente cuando acabe esto, estoy terminando el máster de psicología deportiva en el que me han aceptado. Algunos no te aceptan si no tienes la carrera, pero bueno, encontré uno que se encajaba y la verdad que ha estado bien porque me ha ayudado a ordenar un poco la cabeza. No es que me haya enseñado muchas cosas, pero sí que es verdad que cuando lees sobre psicología deportiva hay muchas cosas que están flotando que de repente las puedes cazar. Y seguramente cuando acabe esto, pues me llamará la atención otra cosa. Yo tengo muy claro que me gustaría trabajar en impactar sobre personas, no sé de qué edad ni en qué ámbito, pero un poco, no lo que haces tú, porque lo que haces tú hay que dejarlo a los profesionales de ese sector, pero sí creo que las cosas que estoy aprendiendo y las cosas que he aprendido también del deporte profesional merece mucho la pena compartirlas a chicos y chicas jóvenes, a alguien que necesita centrar la cabeza. Entonces, bueno, tengo la suerte de que en mi agencia ya me están permitiendo ayudar para conocer un poco ese mundo. Además, pues el proyecto de Volap seguramente pueda crecer un poco más, aunque si te fijas, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero este último año hemos posteado y hemos hecho poco contenido porque hay tanto ruido de contenido Claro que lo sé, eh, claro que lo que, sé. que he estado en huelga. He estado en huelga de contenido porque... De hecho, te parecerá curioso que, y perdona que te interrumpa, pero creo que viene al pelo. Tenía aquí gestión de Volap, contenido que chirría, ¿por qué ahora estoy dispuesto a pasar en la creación de contenido? ¿no? O sea, claro, creo que nuestros proyectos también debemos de preguntarnos sí, bajo qué criterios queremos responder en esta era del hacer lo que toca para que el vídeo llegue a sí, este punto, para que el podcast
crezca, para que... Yo le he dado muchas vueltas a esto. O sea, yo parto de la idea de que todo el mundo quiere ayudar. Esa es mi idea base. ¿Qué pasa? Que no saben. Hay muchos que creen que están ayudando, pero no saben. Y hay otra cosa que se ve en los ambientes laborales, se ven pues, las generaciones de ahora, por el impacto que suponen las redes sociales, que la gente necesita validación externa. Hay una crisis de inseguridad tremenda. Sí. Y por eso la gente cuelga todo eso para saber si alguien les compra el mensaje. Yo aplaudí en su momento cuando hiciste el vídeo sobre el chico argentino, pero como él hay cientos. Por desgracia, sí. Cientos de personas que se lanzan a las redes con un mensaje totalmente descontextualizado, sin saber a qué audiencia va a llegar, que claramente no entienden dónde están, no entienden. O sea, el saber estar en las redes sociales es muy importante. O sea, la coherencia en las redes sociales es muy importante. Y que tú necesites alimentar tu ego o promocionar algo que puede hacer daño, que puede generar una reacción que es mentira en jugadores jóvenes, pues no lo sé. Esto de ponerse un micro y hablar a un chaval de 12 años sobre, no sé, los errores y no sé qué y no sé cuál, tío, pues es que está muy bien, pero Aldo, no lo cuelgues. O sea, si tú tienes la capacidad y los recursos para hacer que un chaval de 12 o 13 años, del deporte que sea, empiece a manejar mejor las situaciones de frustración, porque emocionalmente es muy potente, genial, hazlo, pero no enseñes eso a nadie más, porque nadie más es ese chaval. Y a lo mejor eso, pues es que no entiendo por qué se cuelga. O sea, yo entiendo que se puede colgar un entrenamiento, se puede colgar un poco de lo que hacemos, porque yo lo he hecho. Yo en el campus pues, enseñamos un poco lo que hacemos, enseñamos las instalaciones, enseñamos algún recurso. Yo me acuerdo un vídeo tuyo enseñando un ejercicio que lo estabas Sí, explicando, o sea, sí. creo que son cosas que también son herramientas que vienen bien para que la gente entienda qué es lo que va a haber dentro, ¿no? Claro, y bueno, lo último, el año pasado colgamos un vídeo de 20 minutos en Instagram, explicando una sesión entera de dónde habían empezado los chavales y dónde habían terminado, según ellos. Y no cortamos eso ni lo queremos hacer para vender nada, simplemente, oye, pues una parte del campus es este tipo de entrenamiento, que también es entrenar. Pero las arengas, como si tuviera, ¿cómo se dice esto? Como si tuviera poseído Braveheart a chavales de 9 a 10 años que están jugando un partido que se les va a olvidar dentro de 2 semanas que han jugado ese partido. Pues me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo porque todos hemos sido chavales de 10 años que han jugado al baloncesto y es que no nos acordamos de nada. O sea, nos acordamos de los 3 amigos que hemos hecho, que siguen siendo nuestros amigos. Te acuerdas del entrenador que te ayudó cuando lo estuviste jodido, pero no te acuerdas de nada más. Entonces, pues bueno. Hay una cosa que me había apuntado que es, o sea, atraer lo básico no funciona. O sea, atraer haciendo cosas básicas no funciona. Ningún político, que es que este ejemplo me hace gracia, ningún político hace un evento para decir hemos restaurado el suelo del paseo marítimo. No, abrirán un nuevo paseo marítimo. No, pero a mí me gusta la idea de restaurar cosas que están bien. O sea, nos ha venido un chaval y ya juega de cine. Joder, pues cuelga eso también. No sé, es como que lo básico no atrae. Tiene que ser siempre algo bonito. El mantenimiento del talento no vende. Es definitiva eso. O sea, alguien viene con talento y aquí lo que hacemos es mantener que siga jugando igual de bien. Que siga pasándoselo igual de bien y que siga con los mismos amigos. Pues si dices eso, pues no vende igual que la salida perfecta para no sé qué. Pues bueno, no sé por qué lo hacen. Yo creo que es inseguridad. Es inseguridad. Y necesitan que alguien les diga, oye, por ahí vais bien,
seguir por ahí. Bueno, ahora me sale uno, que no voy a decir el nombre, pero está utilizando el ChatGPT, que debe tener la versión Premium Plus, porque hace guías cada 2 días. Y yo, joder, si eres experto en todo eso, pues no te hace falta venderte así. O sea, también estar un poco oculto no quiere decir que no sepas. Es que eso es lo que yo creo que lo que no entiende la gente. O sea, si tú te Exacto. expones mucho con cualquier cosa que se te ocurra, la cuelgas y no filtras, pues no sé, a mí no me genera confianza. Sí. La semana pasada hablaba con un buen amigo psicólogo que me decía, es que ahora tenemos que convivir con el hecho de que si no estamos presentes en las redes, en cierta parte no estamos existiendo, ¿no? Porque se ha comido ya tanta parte del marco presencial Sí. del ser humano. Pero es que hay veces que nos tenemos que plantear si queremos abrazar eso, en cierta medida, para no Ujú. sernos infieles a nosotros mismos y los aros por los que estamos dispuestos a pasar prostituyendo ciertos mensajes o convirtiéndolos en predeterminados. Porque a mí no me vale que tengan buenas intenciones, Sergio, te soy sincero. De hecho, hay Ujú. una frase que digo mucho, que es que las peores consecuencias vienen de las mejores intenciones, pero me quedo con las consecuencias. A mí me da igual que un profesional tenga buenas intenciones si luego genera una iatrogenia, poniéndome en términos ya más Sí. psicológicos. Si un proceso psicológico profesional no tiene las herramientas como para llevarlo a cabo, me encantará que tenga buenas intenciones, pero si luego genera más un problema que una solución, Sí, sí. estaremos hablando de, por supuesto, un insulto a la ética y al código, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí obviamente tendríamos que cerrar esto y abrir el episodio 140 para profundizar lo que fuera debido, pero sí quería saber un poco cuáles son las perspectivas que estabais siguiendo desde Volap, que no me ha extrañado pues, después de ver este periodo de asueto en el que os encontráis. Sí, Imagino estamos. que intentando buscar un poco el término medio que, Sí, que yo creo que queréis encontrar, ¿no? para darle calidad a cualquier cosa hay momentos que tienes que pausar para ver Mm. hacia dónde quieres ir. Y no es que hayamos pausado porque seguimos teniendo sesiones con algunos jugadores, pero Sí, me refería más a la parte sí, a la parte hacia afuera. externa, sí. De hecho, tenemos 4 o 5 podcasts pendientes de grabar con temas muy interesantes que no nos lanzamos a ellos simplemente porque no. Pues porque no. Estamos esperando a ver qué pasa. O sea, simplemente. Y quizá por eso me he desahogado un poquito aquí, porque de repente venía con ganas de hablar y me han salido muchas cosas. O sea que. Mm. Pero vamos a ver cómo pasa. Yo tengo el proyecto este que te he contado a micrófono cerrado, que me gustaría hacerlo y es muy con hilo de Volap. Cuando veamos si puede ser posible, pues ya lo anunciamos. Y, y nada, que la rueda gire lo que tenga que girar a la velocidad que tenga que girar. Y luego al final los proyectos que son de verdad, que no intentan vender nada más de lo que son, a veces son más lentos. Son más lentos y el Sí, esfuerzo. Bueno, los proyectos importantes son los proyectos protagonistas, lo podemos hacer así también. 100%. Pues son menos reconocibles, pero sí son reconocibles a los ojos, por ejemplo, de las familias que entienden un poco de qué va la cosa. Y entonces a mí con eso ahora mismo la satisfacción máxima. Cuando te manda a veces algún mensaje de la familia o del propio jugador que agradecen la implicación, porque no sé si el tino, pero la implicación está ahí siempre, pues es que no hace falta más. No hace falta más. Decía Gloria Fuertes que la gente corre tanto porque no sabe a dónde va. Yo pido ir despacio para paladear el ir llegando, ¿no? Entonces, creo que el cocerse a fuego lento siempre es algo que va a traer como mínimo información de a dónde no ir o a dónde sí, pero esa honestidad siempre trae rédito. Sergio, me lo he pasado que te caga, o sea, Yo también. mi expectativa era precisamente la sensación con la que ahora me encuentro, que me ha conectado en cierta manera con esa
bueno, ese un poco podcast en directo que hicimos en las jornadas de hace 2 años con nuestro amigo Mendy, que, vamos, yo no sé cómo tú lo has valorado con el paso del tiempo, pero para mí fue emotivo y creo que la gente que pudo Joder. veros en Granada y escucharos guarda un gran cariño sobre Ah. ese momento y me ha conectado muchas de esas cosas que Para la pudimos hablar gente ese día. que no estuvo, joder, para mí fue una experiencia única de momento, no se ha vuelto a repetir, pero mi sensación cuando empezamos la exposición, lo cuento aquí porque es curioso, era de verle las caras a todos los entrenadores y psicólogos que había allí, porque jugadores no había, y por sus caras yo decía, joder, no les está gustando nada, no están... Y acabó bueno, era el trío ahí hablando, terminamos la exposición y todo el mundo, joder, qué bien ha estado, no sé qué. Y yo me digo, menos mal, porque llevaba 1 hora sufriendo diciendo... Luego tuviste 7 podcasts más, porque te estuvieron Sí, sí, sí. bombardeando a preguntas y lo de conversación en el cóctel de después, Sí, sí, que creo que ese es el mejor síntoma de haber tenido una conversación que impacte en la gente. Sí, sí, está muy bien. Y vamos, cumplió de lleno la función de que os pasarais, que era que en todos estos eventos no sé por qué casi nunca se cuenta o rara vez se cuenta con la perspectiva del jugador sobre cómo los entrenadores y los psicólogos podemos hacer mejor nuestro trabajo. Y se cumplió con creces. Sergio, me lo he pasado que te cagas. Espero que Sí. hayas estado a gusto. Me llevo millones de ideas, como siempre Me alegro. que hablo contigo. Y te dejo el micrófono abierto para que concluya y cierre este episodio 139 de Psych and Roll. Bueno, yo lo primero también me escucharé el podcast otra vez porque no me acuerdo de nada de lo que he dicho, o sea que eso lo haremos seguro. Eso es que hemos estado presentes. Sí. Y bueno, que es un gusto tener un espacio seguro donde poder hablar de las cosas que van más allá de lo obvio, que Javi, que vamos, los que apreciamos este tipo de trabajos, yo te doy las gracias personalmente y también en parte por Funky. Le dije que grabamos hoy, así que espero que esta pausa que vas a hacer en el podcast sea solo eso, una pausa, para que redirecciones hacia dónde quieres ir con esta parte del proyecto y que las que queden hasta el final pues sean conversaciones donde lleves la manija también como lo has llevado hoy, que ha sido muy fácil exponer mis ideas compartiéndolo con las tuyas. Así que muchas gracias por el tiempo y nos vemos donde sea y cuando sea. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.